Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Hoy domingo, día especial. Como siempre, charlas con oficiales del béisbol. Hoy, a la tarde, porque nos tenemos que ir a Europa. En instantes vamos a estar hablando con una anotadora internacional. Bueno, ya se conectó, así que nos va a contar ella de cuál es su carrera en los últimos años. Así que le damos la bienvenida en instantes nomás a Elizabeth Salvador. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Matías, bien. Un gusto y muchas gracias por darme este tiempo de poder charlar con vos y conocerte. Gracias a ti, por supuesto. Bueno, arranquemos si querés un poquito, te cuento, como le cuento a todos y los que se van Ujú. conectando a la charla. La pandemia me generó esta idea de empezar a conocer un poco más el mundo de los anotadores, de los oficiales, y fui charlando con distintos referentes del mundo. Hoy te toca a vos, gracias por darme la oportunidad. Así que nada, y lo primero que le pregunto siempre a todos mis entrevistados, como te decía, estamos en pandemia, quería saber cómo está en estos momentos. Vos estás en Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona. En Bien, y Barcelona. cómo están viviendo estos últimos días, estas últimas semanas, el tema del COVID-19. Bueno, pues la cosa se está poniendo fea. Ya tenemos fines de semana con restricción de movilidad, no podemos salir del municipio, excepto si tienes que hacer cosas urgentes. En este caso, por ejemplo, en cuanto a competición, lo que es a nivel nacional se mantiene, entonces necesitamos una especie de salvoconducto, por así decirlo, Claro. para podernos desplazar de una población a otra para poder hacer esto, si no, confinados de momento en la propia ciudad, pero ya estar hablando de que puede haber un próximo confinamiento en casa, como lo tuvimos Sí, bueno, en marzo así. claro, es lo que llega aquí a Argentina, las noticias de Europa. En Argentina también estamos esperando a ver qué sucede. Está Ujú. complicado también, así que bueno, los mejores deseos para vos, tu familia Gracias. y los seres queridos y la gente del béisbol de España, que veo que ahí se están conectando bastante, seguramente Ujú. algunos amigos tuyos que habrás comentado Sí, sí, de la le entrevista pasé a los que pude. a los que está muy bien. Bueno, la semana pasada, no, la anterior, charlé con Susana Santos, también una Lo referente vi, sí, sí. de la anotación española. Pero bueno, hoy a Gabriel Almaraz me dijo, no, tenés que entrevistarla a Elizabeth, me pasó tu contacto, así que le mando un Sí, abrazo a Gabriel. igualmente a Gabriel, sí, sí. Uh-huh. Seguramente, capaz que en un rato se conecta o lo ve más tarde en, en el Instagram de TV. Pero Ujú. bueno, quisiera que me cuentes, que arranquemos del principio, cómo fueron tus inicios con el béisbol o con el softball, contame vos. Vale, pues yo empecé jugando a softball Uh-huh. de casualidad, o sea, ni lo conocía y de repente conocí a alguien que estaba metido en ello y me dijo, ¿por qué no vienes y pruebas a ver qué es esto? Yo, pero ¿softball? ¿Eso qué es? No, me dije, pues lo típico que cuando lo explicas a alguien que no sabe nada, pues Uh-huh. mira, es como el béisbol, pero en más pequeño y lo juegan las chicas. Y yo, ah, vale, pues perfecto. Bien. Y ahí empecé jugando. Y cuando llevaba como 10 o 11 años jugando, un día entré en una cabina de anotación, por casualidad dije, uy, ¿y esto? ¿Qué hacéis aquí? Y entonces me explicaron que lo que hacían era tomar referencia de todo lo que sucedía en el juego, porque luego sacaban estadísticas y tal, y digo, ah, qué chulo. Pues, ¿y qué tengo que hacer para apuntarme? Y justo estaban a punto de organizar un curso. Me dijeron, pues te Uh-huh. avisamos porque ya, se va a organizar ya. Y digo, ah, va, pues apúntame. Y ahí empezó. Y empezó que me nace una curiosidad en esto que vos me decís. Hacía 11 años que jugabas y no tenías ni idea de lo que se trataba la anotación, o poco y La nada. anotación, para nada, porque no me había parado a ver a esa persona que estaba anotando. Uh-huh. O sea, yo Claro. jugaba, entrenaba, claro, era juvenil, lo que querías era jugar, luego te decían, prepárate que vas a jugar también con el equipo senior, ah, bueno, vale, está bien. Y estabas por juego, nada más por juego y ya. Hasta que un día pues estuve viendo un partido, pero porque el mío había terminado pronto, me quedé viendo un partido de béisbol, en ese caso era béisbol, en Montjuic, y vi que la gente entraba como en una cabina. Entonces la cabina de Montjuic del campo antiguo estaba en una torre, ya. Pues yo también detrás de la gente.
Y fue cuando vi realmente al anotador con sus hojas y decir, anda, digo, qué curioso. Y me quedé ahí un buen rato viéndolo cómo lo hacía y preguntando. Y ahí fue que empecé a anotar. ¿Y, y- y qué es lo que te llamó la atención de la anotación? Pues el que realmente se pudiera llevar un control de todo el juego. O Ujú. sea, la persona que me lo explicó, yo creo que me lo explicó muy bien y así lo explico yo cuando también doy cursos, que es como una anotación de una partida de ajedrez, en la que tú coges luego un libro de juegos de ajedrez y eres capaz de reproducir toda esa partida, movimiento a movimiento. Entonces, eso trasladado al béisbol me pareció muy curioso. Entonces fue aquello que empiezas a preguntar por pues, los símbolos, qué significan, Ujú. cómo han hecho que sea, para expresar que se han avanzado una base, cómo, ¿sabes? Empiezas a preguntar y luego ya te empiezan... Y de esto se sacan las estadísticas, aquello que siempre os importa a los que jugáis. Digo, bueno, y eso fue, sí, sí. ¿Y cómo eran esos primeros símbolos que te encontraste? Dijiste que esto es un idioma totalmente nuevo, ¿de qué estamos hablando? Totalmente nuevo, o sea, no había visto nunca, o sea, no Ujú, es aquello que cambiaran de repente los símbolos, no, no los había visto jamás. Entonces, bueno, Susana ya lo dijo en su momento, nosotros ujú. empezamos utilizando el libro del señor Pou, Sí. era de los primeros anotadores que hubo aquí en España y que además escribió un libro. Y ahí fue el libro que empezamos a utilizar para las anotaciones, que tampoco varía mucho de lo que es ahora, pero sí que a medida que ha ido pasando los años se han introducido cambios y tal, y luego ya nos pasamos a lo que hoy utiliza la WSC. Poco a poco lo fuimos Ujú. transformando. Y en esos que trabajabas al principio, o sea, ¿había alguna jugada en donde se enfocara diferente? ¿Había algunos símbolos donde tuvieran más relevancia con respecto a los actuales? No, no bien bien. Lo que ahora Ujú. se han, por ejemplo, para el strikeout, solo se ponía una K. Claro. No distinguíamos si era pasándole el Ujú. bate o no pasándole el bate. Qué sé yo, los fielder choice tampoco eran tan específicos como ahora. O sea, era como un poquito más sencillo en cuanto a que no se especificaba tanto, quizás. La verdad que como hace muchos años tampoco lo tengo un poquito fuera Claro. de memoria, ¿no? Pero sí que habían cosas muy curiosas. ¿Y estos cambios crees que fueron para mejor? ¿Mejoraron la Yo estadística creo que con todos los usos que se usan ahora, ¿no? Con la sabermetría y todo esto, esta nueva ujú. modernidad. Yo creo que sí, porque es como lo explicas más detalladamente. Ujú. Antes era como que era como un poco más genérico los avances y ahora sabes exactamente qué y cuándo. Lo de las cronologías no se utilizaban para nada. Entonces, leías la hoja de anotación, pero te quedaban dudas de cuándo había sucedido alguna cosa. Ahora Ujú. sí, ahora ya sabes cuándo exactamente. Mm. Contale un poco a la gente qué es eso de la cronología. Pues bueno, si tú ves una hoja de anotación, Ujú. por ponerte un ejemplo, un cogido robando, si tú no anotas cuándo, o sea, quién estaba bateando en ese momento que eliminan a ese corredor que robaba, puede ser que no sepas si se trataba del último out del inning Ujú. o hubiera sido el segundo out del inning. O sea, hay que poner cuándo. ¿Cómo se pone el cuándo? Pues anotando en chiquitito en una esquinita qué bateador estaba en ese momento Ujú. en el plato bateando. Así sabes si ese out realmente fue el segundo out del inning, el último. Bien, y lo que no se pone en la hoja de anotación oficial es el picheo, por ejemplo, ¿no? Pero hay una hoja secundaria en los torneos internacionales donde en ese momento se Ujú. anota en cuándo fue la atrapado robando. En las hojas de picheo, o sea, lo que se anotan exactamente es cuántos strikes, cuántas bolas, Ujú. si ha habido los pick-off, que si hay Claro. un viraje a primera o a segunda, eso no en la hoja de anotación no se ve reflejado a menos que haya un out o un error sobre esa jugada. Todo eso sí que viene en la hoja de picheo. Evidentemente también ponen cuando ha ido, cuando se le ha cogido robando o así, pero si nada más tienes la hoja de anotación, que en sí es lo Ujú. que en regla general utilizas,
para cualquier competición que no sea internacional, con esa hoja, si no le pones la cronología, siempre te queda la duda de cuándo sucedió realmente. Claro, exactamente. Esos son los pequeños detalles que después a un entrenador le gusta ver para Ujú, las próximas jugadas. exacto, sí. Bien, y la hoja, en cuanto a la hoja, en cuanto a lo material, a lo físico, ¿se modificó mucho desde tus inicios hasta el día de hoy? Sí. Nosotros utilizábamos lo que llamamos una sábana, porque era Ujú, inmensa. Era lo que es la hoja de ahora, son dos hojas en realidad, una ujú. para el equipo visitante, otra para el local. Sí, Pues antes estaban unidas y eran bien. bastante más grandes que ahora y aparte eran copiativas, o sea, eran cuatro hojas copiativas. Mm, Con lo cual, porque en ese momento lo que se hacía, claro, no, ni nada de escáner, nada de móvil para claro. pásame nada. Entonces era una hoja para un equipo, otra hoja era para el otro equipo, una te la quedabas por si había que rectificar algo y la original la mandabas a la federación para que generara las estadísticas. Ujú. ¿Se mandaba vía fax o por otra vía? No, no, manual. Manual, Manual. subías a la federación y la llevabas. Sí, sí. Y entonces escribíamos en bolígrafo, porque claro, tenía que copiar esas cuatro hojas, tenía que ser, Claro. si lo hacías con lápiz no marcaba lo suficiente. Anotábamos en bolígrafo, que ahora es el lápiz. Claro, y esas anotaciones en bolígrafo, cuando veías un error, ¿te querías agarrar la cabeza o era sencillo de modificar? Pues nada, el kit del anotador. Yo siempre cuando empezaba los cursos les decía, bueno chicos, vais a empezar un curso de anotación y este es el kit del anotador. Y en ese kit tenéis que llevar Ujú. Tipex, lo que es el corrector. Es Y correcto. me decían, Ujú. ¿por? Y digo, pues porque son cuatro hojas y vais a tener que corregir las cuatro hojas. Porque la de arriba, mira, le pones más o menos, pero lo de abajo que es calcado, no. Si no le pones el corrector, nada. Era horrible. Por suerte ahora es Claro. lápiz y goma y ya. ¿Qué otros elementos utilizas vos cuando vas a anotar? Pues yo suelo llevarme mis tablillas de anotación con las pinzas porque muchas veces nuestra mesa de anotación está al aire libre y Ujú. el aire es un factor a tener en cuenta. Entonces yo llevo siempre tres tablillas. Una es para el acta, porque aquí en competiciones nacionales Ujú. utilizamos el acta, que en cualquier otro deporte lo rellena el umpire, aquí lo rellenamos nosotros. Se firma un Ah, equipo, firma el otro, pero en este caso, una tablilla para el acta y otras dos para cada hoja, una para cada hoja de anotación. Y ya me pongo mi estuche, que tengo un estuche ahí tipo vaso, con todos mis ujú. lapiceros, las gomas, el regla con los agujeritos para hacer los Ah, círculos, lo tengo todo. Soy caprichosa en eso. está muy bien. Me interesa esto del acta. No lo Ujú. había escuchado, por lo menos acá en Buenos Aires, donde yo he trabajado como anotador, no se utiliza. ¿Qué es lo que se vuelca en ese acta? Mira, lo que escribe el anotador en sí es Ujú, la cabecera del acta, donde viene el día que se disputa la competición, qué liga es, si es Liga Nacional, Copa del Rey, Copa de la Reina, qué categoría, si es División de Honor, si es Primera. Luego viene la hora del juego. Se estipula también el nombre de los umpires, cada uno de los umpires ujú. que están en el juego, el nombre del anotador, del comisario técnico, equipo local con el nombre del entrenador, equipo visitante igual, el nombre del entrenador. Se firma antes de empezar el juego, siempre firman los entrenadores de ambos equipos y el umpire. Hasta ahí llega nuestra misión. Y luego en Ujú. esa hoja de acta, que ahí ya a partir de ahí solo puede escribir el umpire, viene un apartado para amonestaciones, otro apartado para expulsiones y otro para comentarios, como que puede haber un retraso en el juego por lluvia Ujú. por lo que fuera. Y eso Bien, sí que luego se escanea ahora, sí se escanea la federación para que tomen nota de todo. perfecto. Y ahí el marcador, con todo el marcador completo. Para el total El de box hits, score. sí, sí, el Claro. box score, sí. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bien, me gustaría que volvamos un poco, no sé hace cuántos años eras anotadora, pero quisiera saber cuál fue tus primeras sensaciones cuando te dijeron, bueno, hoy vas a anotar este juego de manera oficial en España, no en el ámbito internacional. Sí, sí. Pues mira, yo empecé.
a ver, soy muy mala para las fechas, pero más o menos sobre el 88. En Bien, el hace bastante. 88, sí. Y me acuerdo así de los primeros juegos, imagínate, nerviosa porque es algo que es totalmente nuevo, nuevo Ujú, desde cero, y era como que de repente te faltaba algo y no sabías cómo ponerlo, lo apuntaba en una hoja al lado para luego preguntar, oye, mira, me claro. pasó esto y no he sabido cómo ponerlo. Y bueno, de ahí poco a poco la experiencia, porque los primeros días fueron horribles, horribles. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentías? ¿Por qué fueron horribles o los recordás así? Por los nervios de, Ujú, ¿y si me equivoco? ¿Qué me van a decir? ujú, O, por ejemplo, recuerdo una anécdota que fue buenísima, en la que, claro, llevas poco tiempo y vas totalmente insegura. claro. Estamos anotando y de repente me dicen, strike 3 out, cambio. Y cambian, la defensa pasa de ataque y tal. Y Ujú. yo empiezo a mirar, solo tengo 2 outs. Esto- Yo ya está, me equivoqué, ya me he Sí. equivocado, ya no puede ser. Yo toda nerviosa, Ujú. bajo corriendo al campo, llamo al umpire así a escondidas para que no me vea. Oye, que solo tengo 2 outs, ¿qué pasa? Y me dice, no, si yo también. Yo, ¿cómo que tú también? Y me dice, sí, me equivoqué, dije strike 3 out, cambio, y los equipos se cambiaron. Olvídate, seguimos adelante. Digo, ¿pero cómo? Digo, ¿cómo hago eso en la hoja? ¿Cómo pongo eso? Imagina, y eso cuando acabas de empezar, te digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mira, Claro. le cayó un ponche a un jugador, lo siento, porque no sabía qué poner. Y ese jugador perdió la estadística de bateo, el trofeo del mejor bateador del No año. sé, luego no me acuerdo lo que hice cuando pude, porque entonces ni móviles ni nada. Pude Claro. hablar con el encargado y decir, oye, mira, que me ha pasado esto. Dice, pero segura, digo, que sí, que me ha pasado esto, ¿qué hago? Dice, pues nada, no podemos hacer nada, no se puede cerrar con 2 outs. Claro. Pues le tocó que daba un ponche o un fly Ujú. o cualquier jugada que sea una eliminación. Sí, Claro. sí. Oye, no sé en ese momento, pero hoy la regla no te permite cerrar el inning con menos de 3 outs. Bueno, aquí ahora sí que hay algunas competiciones de niños Ujú. pequeños que entonces para Claro, que los resultados no sean tan abultados y no se vayan a claro. casa con esa sensación de que perdí de 50, Ujú. cuando anotan 5 carreras se establece el Cambio. cambio de inning. Entonces sí que, pues ahora sí, estamos más Ujú, acostumbrados a, pues eso, a que si no hay los 3 outs, pues bueno, no pasa nada. ujú, Y el programa incluso de estadísticas lo admite, poderlo realizar así. ujú, Entonces no me hubiera resultado tanto problema, pero en esa época no, o sea, el resultado ujú. era el que era. Claro. Daba igual la diferencia que pudiera haber. Entonces, claro, era como que, ¿cómo hago yo ahora para poner ese tercer out que no ha pasado? Claro, pasa tal cual. ¿Y pudiste participar del proceso de Barcelona 92 o todavía será Sí, muy novata? Contame cómo fue eso. bueno, pues mira, ya te digo, fue en 80, 88, 89 fue cuando empecé a Claro. anotar. Entonces, Ujú, justo creo que fue en el 90 hubo la ujú, posibilidad de ir a, creo que primero fue a Pamplona para mi primer curso de nivel 1 o de nivel ujú. 2, entonces era nivel 2. Y ya se empezó a hablar lo de Barcelona 92, pero como algo un poquito lejano para los anotadores, porque se hablaba de que Claro. tenían que traer a gente americana, Mm, y de repente la noche a la mañana, que no sé si fue el Comité Olímpico o quién fue quien decidió, los anotadores tienen que ser españoles. Tenemos que formar anotadores ujú, españoles. Y de repente, curso nivel 3 ya. Nos fuimos a Bilbao, vino en ese momento era Reiter el que llevaba el tema ujú. de anotación a nivel internacional de la IBAF. Hicimos un curso así express, un montón de anotadores y allí mismo fue cuando también nos dijeron que de ahí iban a seleccionar aquellos anotadores que iban a participar en la Olimpiada. O sea que fue como en 3 años prácticamente hice todos los niveles, Todo- uno por año. O Uno sea, por me pilló un poquito de novata, sí, sí. ¿Y lograste avanzar Sí, sí, o no? ¿Sí? me O quedé, sea, me quedé, quedé dentro de los anotadores de la Olimpia. Tuve la gran suerte de poder participar en Barcelona 92. y cómo, bueno, primero quiero que me cuentes cómo fue cuando recibiste la noticia. Esa es mi primera Buah, pregunta. yo creo que lloré.
directamente, Venga. porque además era mi ciudad. Yo ya de por sí ya era voluntaria olímpica y de las primeras 1000 voluntarios que se presentaron, sabéis que en Barcelona Ujú. hubieron muchísimos Sí. voluntarios. Tuve que renunciar a ser voluntaria porque me eligieron Ujú. para la anotación y fue increíble. Mucha preparación, trajeron aquí la Intercontinental en el año 91. Ujú. Ahí también estuvimos no estaban muy encima nuestro de cómo hacerlo, intentar hacerlo lo más rápido posible para que salieran las estadísticas lo más rápido posible. Luego nos llevaron también antes de la Olimpiada a un torneo que se le llamó el Columbus Games en Ujú. Italia, donde participaba Cuba, Italia y España, pues también para seguir practicando, o sea, era práctica y práctica Claro. y así. Y vos, antes de llegar a estas competencias del Intercontinental y a la Columbus Cup, ¿ya tenías experiencia previa a nivel internacional? No, 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 No. no, no, qué va, O qué va. sea, fue aprender Ahí, ahí, ahí. sí, sí, de una. Bueno, ¿y qué fue lo más choqueante o lo más lo que más te acuerdes de esos momentos? Pues no creo que sea nada fácil de un día para el otro ir a anotar un juego oficial de Cuba, Ujú. en ese momento, el mejor equipo del mundo. Pues la verdad que, pues lo que digo, muchos nervios porque te dabas cuenta que aunque ya empezabas a dominar un poco lo que era el tema de anotación, no dejabas de ser una novata Ujú. en ese momento. Y te daba la sensación que todo el mundo sabía más que tú. Entonces Claro. era aquello de, si me equivoco en lo que sea, se van a dar cuenta. O si Ujú. dudo en cualquier momento, van a aprovechar para ir. Pero poco a poco, entre los compañeros también, la gente que estaba pendiente de nosotros y todo, la verdad que ayudaron mucho y cada vez te sentías más segura. La verdad que sí. Pero sí Sí, que, sí, sí. sí, fue difícil, me imagino. Ahí le mandamos un abrazo a Rafael Valle, que se acaba de Ah, conectar, Rafi. estuve Sí, charlando con sí. él hace un par de semanas. Eh, Ujú. bien, llegó la noticia, me decís que hasta crees que lloraste, estuviste practicando, empiezan los juegos. ¿Cómo fue esa previa? ¿Hubo reuniones previas con los oficiales, con los árbitros, con los anotadores, con el cuerpo de anotadores? ¿Cómo fueron esos primeros días antes de que inicien los juegos? Bueno, en aquel entonces la relación anotadores-umpires tampoco Ujú. era tan unida como es ahora. Yo creo que Mirá. ahora hay mucha más relación entre oficiales. Entonces éramos más bien como dos estamentos más separados. Mm. Conocías a gente porque de aquí también hubieron muchos umpires que eran de españoles en la Ujú. Olimpiada, entonces sí que mantenías ese contacto y tal, pero no tanto por trabajo. Y lo bueno que tuvimos es que el que nos llevaba a nosotros estaba muy pendiente de que todo nos fuera bien, de cualquier duda resolverla, o sea que estábamos muy bien dirigidos y al trabajar en 3 anotadores por equipo, digamos, o Ujú. por partido, pues también tienes aquello de que sabes que si por cualquier cosa no llegas tú, llega el otro, cuando bajas la cabeza para anotar algo y te has perdido una jugada, siempre hay alguien que está mirando y te acostumbras a trabajar también en equipo y eso te da más seguridad y poco a poco pues ya te soltabas. Me llama un poco la atención esto de que no había tanta relación entre umpires y anotadores. Sí, porque te digo, y la sensación que me daba en ese momento es que ellos eran como muchísimo más importantes que nosotros. Claro. El anotador siempre era el último de la fila. Ujú. Entonces no había tanta relación de contacto con nosotros, la manera de trabajar, cosa que ahora sí que la hay. O Ujú. sea que aunque tengamos nuestras reuniones por separado, cuando vamos a una competencia, siempre hablamos ya entre nosotros, de decir, oye, mira, cualquier cosa me das una seña, un toque, si no sé, hay mucha más relación ahora de trabajo entre umpires y anotadores. Es que son un equipo más, son el tercer equipo en el juego, por lo menos desde mi punto de Exacto, vista. sí. Sí, sí, pero eso al principio de yo empezar a notar, no lo sentía así.
En cambio, a medida que ha ido pasando el tiempo, es lo que dices, se ha ido trabajando la relación entre los dos colectivos y ahora somos, pues eso, aunque no pertenezcamos al mismo colegio, que somos colegios distintos, sí que vamos en equipo. Genial. Y Sí, bueno, ¿y sí. cómo fue el primer juego? ¿Qué recordás de esa llegada al estadio para anotar? No sé si fue béisbol o fue softball. Béisbol, béisbol. Yo siempre jugaba softball, pero yo decía, yo no quiero anotar softball, yo quiero anotar béisbol. O sea, me encantaba el béisbol para anotarlo. El softball para anotarlo me parecía horrible. Uy, Cosa bueno, que, que- después que- vamos a entrar en eso, porque No, me no, pero llama la es que atención. la cosa ha cambiado. Ahora casi que prefiero softball, ¿eh? La cosa ha Ah, ok. cambiado mucho. Pero a mis principios yo siempre decía, Ujú. yo jugar béisbol, hay softball, pero anotar, dame béisbol, no me des el softball. Y, sí, sí, entonces fue puro béisbol lo que me gustaba. ¿Y por qué? ¿Había alguna razón particular? ¿Se anotaba muy diferente en ese momento? No, no tanto tan diferente, porque ten en cuenta que entonces ni hablar del DP, ni de Flex, ni de Opos, todo eso no Ujú, claro. existían. Pero el nivel que había en aquel entonces en España, de cuando yo jugaba, que empezó como a subir un poquito, luego hubo como una decaída en el nivel de Ujú, juego del softball. Entonces los encontraba como muy aburridos. claro. Me aburrían horrible. Luego fue cuando de repente volvió a subir el nivel y cuando me mandaran a anotar softball, y decía, ostras, softball, no, por favor, que es aburrido. Dice, es que no tengo a nadie más. Digo, bueno, va, o sea, que aceptas barco Claro, porque no hay más cosas. Y de repente dije, uy, digo, la cosa aquí ha cambiado. Digo, espérate, que esto es un buen juego. La... claro. Empezaba el nivel otra vez a subir y dije, ah, bueno, aquí ya estamos hablando ya de otras cosas. Ya, si el nivel es bueno, ya empiezo yo a aceptar más partidos para anotar softball. Y poquito a poquito empecé a combinar. Siempre en, aquí en la región, a nivel nacional e Ujú, incluso a territorial, anotamos ambas cosas, claro. béisbol y Bien, softball. bien. Perfecto. Bueno, y volviendo a Barcelona 92, ¿cómo fue tu primer juego? Pues el primero, si te soy sincera, no lo recuerdo especialmente. O sea, recuerdo la sensación en general de los campos de cuando entrabas, eran campos donde tú ya habías ido mil veces, Mil pero veces, de claro. repente los veías llenos a reventar. Ujú. Recuerdo los controles a la hora de acceder y eso que dices, pero ¿qué es esto, no? O sea, ahí sí que notabas realmente que era algo más que un partido normal. Y luego, evidentemente, el nivel de los jugadores y de todo, que como habíamos tenido la suerte de la Intercontinental en el 91, Ujú. pues ahí más o menos. Pero el ambiente, todo, el que tuviéramos, nos ponía en nuestra zona VIP para descansar y decía, bueno, ¿esto qué es? Qué bueno. O sea, recuerdo más esas sensaciones que no el primer juego anotado. Claro. Lo que recuerdo fue el último de la Olimpiada, porque tuve la suerte de poder anotar el de la final. Ese Uy, sí qué que lo bueno. recuerdo. Ese sí lo recuerdo, buah, increíble. ¿Qué me puedes contar de ese día? Pues ese día era como que te hubiera tocado el premio, y Ujú, todos nos lo merecíamos, ¿eh? Fue un poquito claro. también, no sé si no recuerdo mal, incluso llegamos a hacer una especie como de sorteo entre nosotros, Ujú, porque decía la persona que nos llevaba, pues como habíamos trabajado todos bien, claro. todos habíamos tenido muy buen trabajo, como que elegir entre los 10 que Ujú. éramos quién era difícil. Entonces sí que se llegó a hacer una especie, recuerdo que una especie como de sorteo de a ver quién le tocaba poder disfrutar de esa anotación. Y, Y me y tocó. salió tu papelito. Y te tocó. Sí, sí, yo creo que es lo único que me ha tocado en la lotería alguna vez. El papelito de la Bueno, pero final. quedaste ahí en la historia como uno de los tres que trabajó Ujú. en el primer Juego Olímpico de béisbol, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, aquello fue súper emocionante. Me imagino. Y, y muy bien, la verdad que no tuvimos ningún tipo de problema, todo fue fluido, bien. Ujú. Y lo mejor de todo es que al final
llegaron las comunicaciones pues, de prensa, de Ujú, gente que entendía, felicitando por el gran nivel de los anotadores, porque la verdad es que de cara al exterior yo creo que nadie se pensó que podíamos hacer un trabajo tan bueno como el que hicimos ujú, a nivel, claro, eran los españoles anotando claro. béisbol, o sea, Ujú, qué es eso? ¿Cómo puede ser que se ujú, vayan a encargar ellos de hacer esa labor tan importante en una Olimpiada? ujú. Pero mira, se dio y tuvimos buena nota. Sí, me imagino por lo que me contaste vos, me contó Susana la otra vez. Y además te cuento que acá pasa lo mismo. Cualquier argentino que sea oficial por fuera, en alguna competencia internacional, también abren los ojos bastante. O inclusive Sí. ni siquiera un oficial, un jugador, ¿no? Un jugador, un argentino que ande por el mundo jugando al béisbol también es llamativo. Bien, Ujú. terminó Barcelona. ¿Cómo continuó tu carrera a nivel internacional? Luego tuvimos también otra intercontinental más. Ujú, Y luego ya a nivel internacional fueron europeos ujú. de clubs o algún europeo de selecciones, pero por aquí ya no nos movimos más o sea, no nos desplazábamos tanto. Luego llegó la oportunidad de que me llamaron para ir a anotar para ir a Cuba, me acuerdo, pero no pude por cuestiones laborales. Sí. Pensé, bueno, se me pasó el tren, ya no me van a volver a Ujú. llamar. Pero bueno, me volvieron a llamar una segunda vez, y fue justo cuando me quedé embarazada y por problemas de embarazo tampoco pude ir. Digo, Tampoco. aquí ya Ya se está. acabó. Eso Se ya era en terminó. el 2006, digo, ya, se acabó. Lo que es viajar o así, dos veces les dices Ujú. que no, digo, ya no va a No, poder claro. ser nunca más. Y mira, fue ya ahora para el 2018 que me llamaron para el Mundial de Softball femenino Ujú. de la categoría absoluta. Fue digamos, la primera competición internacional así a nivel mundial que volví. Y Claro. bueno, encantada. Genial. ¿Y cómo cambió desde la última vez que había sido internacional hasta el 2018? Buah. Era como volver a empezar de Ah. nuevo con los nervios, todo, porque aquí a nivel europeo sí que habíamos hecho cosas, pero Sí, siempre eran porque la competencia se jugaba aquí. O sea, sí claro. que había habido competiciones europeas de softball, de Ujú. béisbol, o sea que internacional alguna cosa habías hecho, pero nada, sin moverte de aquí. Y era como el decir, no, si me han llamado para un mundial, primero eso era ya el no va Claro. más, digo, y además en Japón. O sea que fue como que, wow, sí, Ujú. sí, muy, muy contenta y la verdad que lo disfruté muchísimo. También estuviste en un Mundial U18 masculino, ¿puede ser? ¿De softball? Sí, ahora este año, o sea, fui yo creo que de los poquitos que hemos podido viajar este año Ujú. de la pandemia, porque fue en Claro. febrero. Fue en Ujú. febrero en Nueva Zelanda, fue el sub-18 masculino. Y la verdad Y que también me sorprendió. claro, en el cual también trabajaste en la final, si mal no leí por ahí. Sí, 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 también me tocó ahí la final. Sí, Bien. sí, sí. ¿Y qué recordás? ¿Cómo ha variado el softball desde tus inicios, cuando te parecía aburrido ir a anotar, al día de hoy? Bueno, nada que ver, Nada nada que que ver. ver. Ahora, incluso la Liga Nacional de aquí, que el nivel Ujú, ya es bastante bueno, es muy entretenido y es la adrenalina de que es rápido, que no te puedes perder ni una sola jugada. Entonces, esa intensidad es increíble. Y antes no, antes era como que, claro, lo que más cuesta en el softball para mí, siempre lo he dicho, el picheo. Y empezabas ujú. antes, era base por bola, y base por bola, decía, oh, qué horror. No, y ahora no, ahora el nivel ha subido mucho, las lanzadoras son muy buenas, y ya a nivel internacional nada que ver, o sea, eso es otro Claro. mundo, o sea, es otra Ujú. galaxia. O sea, fantástico, o sea, el nivel increíble lo que vi por primera vez en Japón, porque ahí sí que es donde realmente, sí que había visto aquí un europeo de sub-21, pero Ujú. lo de Japón en el Mundial, o sea, esas selecciones, haciendo esas jugadas, las lanzadoras, o sea, todo, me quedé maravillada. Qué nivel. Y te dieron más ganas de seguir ahí Sí, sí, trabajando. por supuesto, por supuesto.
También tuve el preolímpico de Canadá el año pasado, de las Américas. Entonces, las tres competiciones internacionales que he hecho así de una vez ya es la WSC, porque antes era Ujú. la IBAF, han sido solo de softball. Softball Bien. femenino, dos competiciones y la de masculino de sub-18. Ujú. Sí, yo algo vi del preolímpico femenino tremendo, ¿no? Lo de México ahí Pues sí, clasificando. sí, sí. Jugaron Ujú. muy bien, muy bien. Fueron unos partidos del primero al último muy buenos. Bien, genial. Contame un poco cómo, bueno, vos sos vocal del Colegio de Anotadores de Ujú. la Real Federación Española. Contame un poquito cómo trabaja, cómo funciona este colegio. Pues bueno, nos encargamos, Susana es la presidenta, la que la nombraste antes, Susana es la presidenta del Colegio de Anotadores. En el colegio, pues se intenta formar al resto de anotadores, buscar todo el tipo de formaciones, ya de nivel 2 y nivel 3 se da a nivel nacional, incluso también los cursos para llevar las estadísticas, Ujú. el sistema que utilizamos es el TAS, Ahí está. que en breve me imagino que cambiará y ya utilizaremos el nuevo programa internacional ahora, Sí, Maibol pero de Club, momento, ¿no? o sea, Creo, exactamente, el sí. MyGol Club. Y nos encargamos eso de las formaciones, luego también se lleva un poquito el control a nivel de, de los anotadores, pues que irlos corrigiendo, encaminándoles un poquito también en la anotación para que Ujú. vayan actualizándose. Y luego también el tema de estadísticas. Susana es la que lleva la web de béisbol, de las Ujú. estadísticas de la Liga Nacional División de Honor. Yo me encargo de la de softball y más o menos es eso lo que vamos tratando de llevar desde la nacional. Bien, y supongamos que yo soy nuevo como anotador, no tengo ni idea, voy a un curso dictado por vos o por Susana. ¿Cuáles son Ujú. las primeras cosas que le enseñan a un anotador? Bueno, ha llegado gente que lo primero que le tenemos que preguntar es ¿por qué quieres ser anotador? Es decir, Ujú. eh, ¿sabes de qué va el deporte? No tienes ni idea. ¿Quieres llevarlo porque sientes simplemente curiosidad por leer una hoja de anotación? ¿Te quieres dedicar? Porque depende de cómo vaya el grupo, se enfoca de una manera o de otra. Nos han venido Ujú. gente que simplemente son delegados de equipo, o su marido juega, o su pareja juega, lo que sea, y les sienten la curiosidad, pero no se plantean realmente ser anotadores. Y luego tienes el grupo que realmente dice, sí, yo quiero ser anotador. Entonces ahí dependerá de los conocimientos primero que tengan del juego, porque no es lo mismo empezar a explicarle qué es un strikeout si Ujú. no saben lo que es, a que Claro, no, esos conocimientos como mínimo ya los saben, lo único que les tienes que decir es cómo se anotan. Entonces claro. depende de cómo sea ese grupo. Bien. ¿Y cuáles son los principales errores o lo que más les cuesta a un anotador ahí en tus cursos? Lo que más les cuesta es los cambios, o sea, las Ujú. sustituciones, dónde deben anotarse para que la persona que no ha visto ese juego y coja la hoja de anotación sepa en qué momento Ujú. se han producido y quién por quién. Que te sepan poner cuántos innings realmente han jugado, lo del 1.2 o así, al principio van perdidos. Y luego lo que en general cuesta muchísimo, las carreras limpias y sucias. Uf. Aquí les cuestan horrores. No, Y cuando ya sí, les sí, sí. dices, y hay una terceras que son cometas, dicen, Ujú. perdón, mejor no, lo dejamos al Bueno, lado. yo estoy esperando alguna masterclass de esas mixtas, porque a veces digo, me pierdo, la verdad que trato de entenderlas, pero son complejas. Sí, eso es lo que más les Ujú. cuesta. El tener que reconstruir La omitiendo entrada. aquellas jugadas de error o de passball, aquello que no son avances Ujú. legales, el reconstruirlo para saber si es limpia o sucia, eso es lo que en general cuesta más.
Genial. ¿Y ustedes qué tipo de hoja de anotación utilizan en España? ¿Es la misma que la W o es distinta? Sí, no, la misma, utilizamos la La misma misma. anotación, la misma hoja, el mismo sistema, todo. Ahí sí que desde la Olimpiada, desde dentro de la Olimpiada, siempre hemos seguido las directrices de la internacional, sin distinción ninguna porque sea territorial de aquí ni nacional, no. Claro. Como pasa en otros países que tienen su anotación propia, como puede ser Japón o incluso Nueva Zelanda o así, o en Perú creo que también tienen su propia anotación que es Ujú. totalmente distinta a la internacional y la van cambiando. Nosotros no, nosotros utilizamos la internacional. ¿Cuál crees para vos es la más sencilla, la más cómoda para trabajar? Yo supongo que porque es la que utilizo la Ujú, internacional. Sí que he intentado leer un poquito, que me orienten un poco cómo se utiliza, por ejemplo, la japonesa ujú. y buah, la encontraba súper complicada. Y a la vez de complicada, también era como mucho más sencilla en cuanto que no justifican tanto los avances. Entonces no le acabo de ver muy bien cómo funciona, la verdad. ¿Será que no justifican los avances porque también hacen la estadística con un sistema, un software digital y con eso automáticamente? ¿Puede Pues ser? sí, puede ser, puede ser. La verdad que me pareció curioso cómo lo anotaban Ujú. y luego me pareció curioso cuando estuve en los Panamericanos en Perú en el 2019, Ah, sí. no como anotadora, sino trabajando para una empresa que lleva las estadísticas, el Ujú. control de estadísticas de la competición. Y cuando vi cómo anotaban, porque ahí los anotadores llevaban la anotación oficial a nivel internacional, y luego el segundo anotador anotaba también muchas veces en el sistema de ellos, y que era Ujú. muy, muy parecido al japonés. Que luego ya me dijeron que era porque hay una colonia Claro, muy importante de fuerte. japoneses allí, y la anotación es muy parecida a la japonesa, si no igual. La verdad que tampoco sé si es exactamente igual, y sí que me pareció curioso. O cuando estuve en México hace muchos años, que lo de los colores, lo de los escribir en diferentes colores. Claro, tal cual. Vos utilizás simplemente lápiz hoy en día. El lápiz, sí, El lápiz. lápiz nada más. Bien. ¿Crees que va a seguir evolucionando lo que es la anotación, los manuales y demás? Pues sí, ahora mismo estamos pendientes de que salga un nuevo manual porque han habido modificaciones a la hora de reflejar, por ejemplo, los outs por regla. Aquí hay, Claro. de momento, hasta que no salga, aunque ya los hemos ¿Mm? utilizado a nivel internacional, a nivel nacional, como no tenemos manual y no hay ¿Mm? manera de tener un soporte escrito, hemos decidido que de momento vamos a continuar a nivel territorial y nacional como antes. Los outs por regla es OBR y el número del Ujú. out por Y el regla número. y Claro. luego el out a quien le pertenezca. Ujú. Pues eso ya ha cambiado. Ahora las siglas ya son más específicas ya te Ujú. dan una pista más allá de lo que es de ese auto en concreto. No te tienes que saber los números, sino las abreviaturas, por así decirlo. Ujú. Entonces, eso en breve va a cambiar, pero esperemos que cuando nos llegue el manual podamos ya a todos los anotadores decírselo. Entonces, siempre hay algo que va cambiando. Yo creo que ese cambio va a ser beneficioso, sobre todo a la hora de poder leer la hoja, ¿no? Sí, porque de la otra manera o sabes el número de la regla Claro. o no del out por regla, o no. El que lo lee sabe quién ha hecho el out, porque el out siempre se va a poner, el defensor Ujú. que a quien le acreditas esa Claro. eliminación, pero realmente no va a saber qué significa. En cambio, con las iniciales va a ser más claro. Tal cual, tal cual. Bueno, Elizabeth, contame cuál es tu futuro con la anotación, cómo viene. Bueno, en España me estás contando al principio, charlábamos que está medio complicado bueno, con el tema del COVID, Sí. no solo en España, a nivel mundial también, pero contame cuáles son tus futuros proyectos con la anotación. Pues ahora me he estado formando, porque soy un poquito, como dice Susana, del neandertal, en el tema de, sí, de la Di- digital, para Sí, dar clases digitalización. online, Ujú. exacto. Entonces, para poder aprovechar este tiempo de pandemia Claro. en que no vamos a poder hacer muchas cosas, formar, intentar formar no solo a los anotadores, ahora
esta semana precisamente se ha empezado un curso para monitores. Pues ahora aquí, tanto en monitores, entrenadores y tal, es obligatorio que den unas horitas, no muchas, Ujú. pero sí de anotación también. Claro, Entonces, estoy preparando esos cursos para monitores, para entrenadores y en breve me imagino que tendremos que preparar algo también para futuros entrenadores y si no, el repaso. Para los que hicieron el curso, por ejemplo, en febrero, que apenas han podido ujú, practicar nada, claro. aunque la verdad se han portado súper bien porque se conectaban a la televisión y Ujú, nos mandaban las anotaciones de partidos MLB para que les pasáramos la corrección y tal, pero sí prepararles clases de repaso, de ujú, que puedan preguntar dudas, cosas que se les ha ido olvidando por la falta de práctica o cualquier cosa. ujú. Y en eso Genial. estamos ahora preparando. Bien, y para cerrar, ¿qué recomendaciones vos le das a estos alumnos o a potenciales anotadores que quieran eh, tener una carrera como anotador? Pues sobre todo que le dediquen tiempo de práctica Ujú, y que intenten siempre un pasito más. Nosotros, por ejemplo, los que empiezan, lo que les resulta muy difícil es cerrar en 10 minutos una anotación, lo ujú. que es la hoja en completa. Sí. Pues siempre les digo, pues si el primer día tardáis una hora no pasa nada, seguir practicando, lo Ujú, reduciréis a 20 minutos, esos 20 minutos van a ser 15 y así implicaros, sobre todo implicación. Luego también les recomiendo lo que es básico también, los idiomas, porque el ujú. inglés aprieta en competiciones Claro. internacionales también, que si realmente quieren pueden llegar, que, pero que tienen que ser aplicados en eso, que Ujú, no digan, bueno, va, total, no lo va a leer nadie, o total, porque ahora sí que hay mucha gente que está siguiendo las estadísticas, mucha gente que está pendiente de cuándo vas a colgar ese partido en la web para poderlo seguir. Entonces, que sean aplicados. genial. Bueno, Elizabeth, casi 50 minutos de charla, para mí ha sido un placer. Estás en Igual. el promedio que todos los entrevistados, salvo Gil Reyes, que no sé si lo conoces, se acaba de anotar, estuvimos como Sí, sí, sí. 3 horas casi con Bueno, Gil, como- es que hay tiempo para hablar con él, hay horas. horas, horas, horas. Así que, nada, un placer haberte conocido, Igualmente. espero que algún día te conozca en algún torneo internacional, si tengo la suerte de trabajar y Pues a ver, nada, los mejores deseos para vos y todo muchas gracias igualmente. el colegio de anotadores, Susana y todo el equipo. Ujú. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Te cuento que Chao. esta charla va a Ujú. estar colgada en mi canal de YouTube y dentro de poco voy a abrir un podcast, así que también va a estar ahí publicada para Vale. que la pueda ver. ¿Dale? Muy bien, pues muchas gracias. Un Y beso hasta grande. otra. Buenas noches. Chao. Chao. Y bueno, y ahí pasó Elizabeth Salvador, la anotadora española, con pasado en Juego Olímpico en Barcelona 92, y bueno, nos contó un montón de cosas de su carrera, de la vida y demás, así que ha sido muy, muy interesante esta charla, como les decía, en mi canal de YouTube, que es youtube.com/Matías Ochoa. Hoy o mañana va a estar colgada la charla. Muchas gracias ahí a los que me saludan por el chat. Voy a estar abriendo un podcast, no sé si esta semana o la que viene, donde también van a estar todas las charlas que he ido realizando. Y me pueden seguir, pueden estar atentos a mi Instagram para futuras entrevistas. Hoy fue un anotador, tal vez la semana que viene sea un árbitro o algún oficial del béisbol y el softball mundial. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense, quédense en casa, los que están complicados con el COVID, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.